Es Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces aquí, este pasaje dicen ellos, ahí está, Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. Significa que la persona que cree en Jesucristo por la fe es porque Dios obró en él, porque Dios lo escogió incondicionalmente y le dio el don de la fe para que esa persona pudiera creer. Entonces, los hermanos calvinistas citan este pasaje para apoyar la idea de que al creer en Cristo por medio de la fe, Dios infunde en ellos el deseo de hacer su voluntad porque han sido regenerados al ser elegidos para salvación, mientras que el resto de las personas no ha sido escogida para ser salva y por eso Dios no pone en ellos el querer como el hacer. Pero quiero decirte que esta interpretación es incorrecta y es contraria a lo que Dios revela sobre su deseo de que todos los que creen sean salvos. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no al que fue elegido incondicionalmente, sino a todo aquel que cree. Eso es otro tema, de que la Biblia nos llama a nosotros escogidos en el sentido de ser su pueblo peculiar, su pueblo especial. Y es verdad que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía el plan de tener un pueblo salvo en Cristo, que ese es el argumento de Efesios 1, 4 y 5. Pero Filipenses 2 se dirige a los cristianos que ya tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Filipenses 2, 13 no está hablando de cómo es salvo un inconverso. Pablo les está escribiendo a la iglesia en Filipos, tratando de que se ocupen en su salvación con temor y temblor, sabiendo que no están solos en esa tarea que Dios les ha encomendado de ocuparse en su salvación, porque Dios está con nosotros, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, los que somos cristianos, hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a desear y a querer hacer la voluntad de Dios. Se dirige a los cristianos que ya tienen al Espíritu Santo en sus vidas. No se trata de cómo las personas llegan a creer para ser salvas. ¿Dónde? Revisa el texto. Es un texto tras texto que revise que el calvinismo utiliza. Juan 6:44, Juan 10, 26 al 28, Filipenses 1, 29, Filipenses 2:13, Efesios 2:8, Romanos 9, 16 al 18, texto tras texto, 1 Tesalonicenses 2:13, Hechos, el más fuerte, Hechos 13:48. Todos los textos que el calvinismo utiliza, te puedo mostrar que no dicen lo que el calvinismo dice. Lo que me ha convencido es la exégesis bíblica, el ver el contexto. Y es increíble cómo una postura que se jacta de tener mucha robustez teológica es una postura que puede atropellar tan fragantemente los textos bíblicos. Porque aquí dice, en Filipenses 2, es un texto dirigido a creyentes. No está hablando de cómo el no creyente viene a Cristo. Lo mismo que cometen el mismo error con Romanos 8:7. No se trata de cómo las personas llegan a creer para ser salvas. El tema de Filipenses 2:13 no es la fe salvífica que Dios requiere de los incrédulos como una condición para salvarles, sino que los creyentes no están solos en su esfuerzo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, pongámonos a pensar. Si Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿podríamos entonces culpar a Dios si como interpreta el calvinista, de que Dios no ha puesto el querer como el hacer en la gente que fue reprobada, que Dios condenó, que Dios, aunque no todos los calvinistas creen en la doble predestinación, ese es el origen del calvinismo. Eso es lo que Calvino creía. Teodoro Beza, su sucesor igual. Ese es el verdadero calvinismo, que Dios desde antes de nacer los individuos ha predestinado a la muerte eterna. Eso dice las grandes confesiones de fe reformada también, ha predestinado a la condenación eterna a los que no escogió, a los que escogió para perderse y escogió a algunos para ser salvos. Pero la pregunta es, ¿podríamos entonces culpar a Dios cada vez que no sentimos amor por los demás? Porque si Dios es el que pone el querer como el hacer, y yo tengo un problema de pecado en mi vida, que aborrezco a un hermano, no lo quiero ver ni en pintura, me cae mal, no muestro amabilidad, no muestro el perdonar,
no soy capaz de acercarme a Él como la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Y entonces si yo no hago eso y lo odio y no quiero reconciliación con Él, entonces Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer, según su buena voluntad. Podríamos culpar a Dios por eso. Podríamos responsabilizar a Dios por las veces que los cristianos pecan y no hacen lo correcto. Después de todo, es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, ese pasaje está hablando del cristiano que se somete a Cristo, del cristiano que teniendo el Espíritu Santo, queriendo hacer la voluntad de Dios, ocuparse en su salvación con temor y temblor, como dice el contexto del versículo 13, el versículo anterior. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros porque somos hijos de Dios y va a ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Es todo lo que está diciendo el texto. Está Pablo, pregunta, ¿significa que Dios no pone el querer en algunas ocasiones que no hacemos la voluntad de Dios? ¿Está Pablo sugiriendo que los cristianos solo pueden hacer lo que Dios determina para ellos según lo que Él pone en sus corazones? Y si Dios no pone que amemos, si Dios no pone que seamos santos, entonces es culpa de Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Y como yo no tengo ganas de ser santo y tengo ganas de pecar, pues es que Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer. Sería ridículo, ¿verdad? Que sí, eh, sería reprobable esa interpretación bíblica. En el versículo 3, Pablo dice, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, nada haga por contienda o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Está dando un mandato de tener a los demás en alta estima y tratarles con profundo respeto, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo hace un llamado en los siguientes versículos a seguir el ejemplo de Cristo, que busquemos la unidad de la iglesia. Había un problema en Filipenses 4:2, donde había un problema de Bodia y Síntique, que rogaba que se pusieran de acuerdo en el Señor. Había ciertas rivalidades y problemas entre estas dos mujeres que habían servido a Cristo en la iglesia de Filipos. Y por eso desde el capítulo 2 empieza a hablar de que haya un mismo sentir, la actitud que hubo en Cristo, y que tratemos a los demás con respeto, no considerando sus intereses y no solo los nuestros. Entonces, eh, Pablo está buscando la unidad y el amor hacia nuestros hermanos, instándonos a dejar el egoísmo, las rivalidades. Y en Filipenses 4:2 es donde habló de ponerse, de hacer las paces en la iglesia a estas mujeres que habían tenido un problema. En Filipenses 1:12, el versículo anterior a este versículo 13 que el calvinismo utiliza, dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Pablo estaba en la cárcel escribiendo una carta a esta iglesia. Epafrodito había traído una ofrenda, había estado a punto de morir. Él escribe esta carta y les dice, ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles, que no haya un pecado grave que reprender en nuestras vidas, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Entonces el apóstol Pablo pide a los filipenses que obedezcan sus exhortaciones. No está diciendo, pues Dios automáticamente va a poner en ustedes el hacerlas, aunque yo no se las escribiera. No, les está mandando a dejar una conducta reprobable, a no hacer cosas por contienda, por vanagloria, sino a someterse a Cristo, a imitar su ejemplo, a ocuparse con su salvación con temor y temblor, con reverencia. Y les está exhortando a obedecer sus exhortaciones y vivir con una conducta cristiana que glorifica a Dios, que es correcta, ocupándose en esa salvación, sometidos al Señor. Entonces, el propósito del versículo 12 es recordarlos que, del 12, recordarles que se enfoquen en vivir una vida reverente a Dios. Y el versículo 13 les anima para decir, ustedes no están solos, Dios les va a ayudar en ese anhelo de querer hacer su voluntad y someterse a Él. Él les quiere mostrar que no están solos, que Dios les ayuda a desear hacer su voluntad, que es buena. El pasaje en ningún lugar, y ahí te muestra
la ignorancia de muchos que leen este texto para apoyar una postura de que Dios da la fe como un don al que regenera de acuerdo al que fue escogido individual e incondicionalmente, cosa que el pasaje en ningún lado dice. El pasaje no aborda específicamente el tema de la salvación, no está hablando del inconverso, no sugiere que todo lo que hacemos está determinado por la voluntad divina como si fuésemos títeres. Dios nos ayuda, pero Dios nos manda la obediencia, Dios nos pide sed santos como el Señor es santo y nos pide que nosotros seamos obedientes. Ahora, el contexto del versículo 14, el siguiente versículo del verso 13, dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones, ni contiendas, ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, se subraya la exhortación de Pablo a los creyentes, donde les está diciendo que vivan con una conducta cristiana irreprochable, adecuada, haciendo las cosas sin murmuraciones ni contiendas, imitando el carácter de Cristo. Entonces, el hecho de que Pablo les exhorta a vivir con ciertas actitudes muestra que los cristianos pueden desear hacer cosas que no agradan a Dios y que deben someterse intencionalmente en obediencia a su voluntad. Filipenses 2 se dirige a los cristianos que ya tienen al Espíritu Santo. El tema no es la fe salvífica requerida a los incrédulos, sino el recordatorio de que los creyentes no están solos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, es común, esto es un ejemplo perfecto de cómo el calvinismo cita pasajes fuera de contexto, ese es el nombre del calvinismo, sin considerar el tema del capítulo, del libro y la coherencia del autor bíblico en otros pasajes. Entonces, sí, esto es básicamente de qué está tratando el tema. Y no tiene nada que ver con el tema de la fe ni con el tema de los inconversos. Entonces vamos a Filipenses 2:13. No está hablando de cómo una persona es salva, no está hablando de los inconversos, no está hablando de la fe. ¿De qué está hablando? De cristianos que están teniendo problemas en la iglesia, que están peleando, Evodia y Síntique, animándoles a ser de un mismo sentir, a sentir una misma cosa, si hay una consolación en Cristo, Pablo les dice que sientan, que tengan un mismo sentir, y eso iba a traer gran gozo al corazón de Pablo, y que haya en ellos el sentir que hubo en Cristo, que se ocupen en su salvación con temor y temblor, y que no están solos en ese proceso de como cristianos que ya tienen el Espíritu Santo, querer hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, porque ya somos salvos, porque ya hemos sido sellados con el Espíritu.